Hola, vamos a hablar ahora sobre las funciones, especialmente de la función compuesta. Dice siguiente, función compuesta. Dadas las funciones f y g, la función compuesta f o g, la función compuesta f o g está definida por f o g evaluada en x como lo siguiente. Nosotros vamos a partir en esta simbología o en esta definición de la siguiente manera. Vamos a partir de izquierda a derecha. Vamos a colocar, lo más interior va a ser x, partimos con x, luego viene la función g, x, la función g y finalmente la función f. Entonces nos queda f de g de x, f evaluado en gx. O dicho de otra manera, gx compuesto con f, la función gx compuesta con f, ¿ya? Entonces, vamos a partir de acá. Tenemos un elemento A, tenemos un conjunto A, perdón, un conjunto B y un conjunto C. A el elemento X o la variable X, al elemento X o variable X, le vamos a aplicar una función G. Al aplicar una función G, vamos a tener lo siguiente, un Gx, ¿no es cierto? Porque le hemos aplicado a X una función G. Ahora esta función G puede ser una parábola, una línea recta, etcétera, ¿no es cierto? Una función G. Entonces, una vez que ya tenemos definida la función, vamos a obtener una función G evaluada en X. Ahora, si miramos esto, este conjunto A viene a ser el dominio de la función G y Gx viene a ser el recorrido de la función G. Es decir, A es el dominio y B es el recorrido de la función G. Pero nosotros ahora vamos a aplicar otra función. Vamos a definir otra función. Es decir, a Gx le vamos a aplicar una función f. Por lo tanto, va a quedar f evaluada en Gx. Recién G evaluada en X, ¿no es cierto? Ahora, F evaluado en Gx, que en este caso es el conjunto B. Entonces queda F de Gx. Dicho de otra manera, Gx compuesta con F. X compuesta con F. Y en este caso, el conjunto C. Ahora, si analizamos la función F, que tenemos acá, nos damos cuenta que esta función F ahora su dominio es el Gx, que es, ¿no es cierto?, el recorrido de la función G. Entonces, este dominio ahora es el dominio de f y f de Gx va a ser el recorrido de f, el recorrido de f. Al analizar ahora la función f o g, o f bolita g, o fog de x, escrito acá f o g, parte, ¿no es cierto?, de x y obtenemos, en este caso, la función f de gx. ¿Ya? Y esto se llama fog, que compuesta con f. Si queremos analizar el dominio de la función compuesta de la función fog, que es f de gx, ¿no es cierto? O gx compuesta con f, dice lo siguiente, que es el conjunto x perteneciente a los reales, x perteneciente a los reales, al conjunto de los números reales, tal que x pertenece al dominio de G. X pertenece al dominio de G. Y, esto significa y,
Gx, en este caso Gx, este Gx, va a pertenecer ahora al dominio de f. Entonces, así queda definida, ¿no es cierto?, el dominio de la función o, ¿ah? El dominio de esta función. Entonces, x pertenece a los reales, x pertenece a los reales, tal que el dominio, tal que, ¿no es cierto?, que x pertenece al dominio de G. Este es el dominio. Y Gx pertenece ahora al dominio de F. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una definición teórica, conceptual de la función compuesta. Vamos a mirar ahora lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Mm. Vamos a analizar la correspondencia de la función compuesta. Tenemos la función f o g o la función FOG por un lado y por otro lado la función COF o g o f. Ya cada una, ¿no es cierto?, son distintas. F o g y g o f son distintas, son funciones distintas. Vamos a hablar primero de la existencia de la función f o g. Existe la función FOG o la función compuesta y solo si el recorrido de la función g intersectado en el dominio de la función f tiene que ser distinto del vacío, la existencia de f o g. Ahora vamos a analizar la existencia de la función g o f. Existencia. Existe la función GOF, g o f, y solo si el recorrido de la función f, el recorrido de la función f, intersectado el dominio de la función g, tiene que ser distinto del conjunto vacío. Eso es hablar de la existencia. Vamos a continuar. Dice ahora regla de la correspondencia. Primero de la función FOG. Dice f o g de x puede escribir como f, ¿no es cierto?, compuesto con gx. Gx, ¿no es cierto?, compuesto con f. Gx, x queda dentro y la f queda fuera. G o f de x. De x, f de x queda dentro, evaluada, ¿no es cierto?, en la función g. G o f. Regla de correspondencia. A continuación viene el dominio de la función FOG. Primero la función FOG. El dominio de la función FOG dijimos que igual a x perteneciente al conjunto de los reales, tal que x pertenece al dominio de g y gx, gx pertenece al dominio de la función f. Estamos hablando del dominio. El dominio ahora de la función GOF o g o f de x. Dice el conjunto lo siguiente. X pertenece al conjunto de los reales tal que X, ¿no es cierto? X pertenece al dominio de f, al dominio de la función f, y fx pertenece al dominio de la función g. Las propiedades a usar son las siguientes. F o g y distinto de g o f. Son dos funciones compuestas distintas, no son iguales. En algunas ocasiones se puede dar este caso, que sean iguales, pero ahora, ¿no es cierto?, en forma generalizada, se dice que f o g es distinto de g o f. La suma de dos funciones, ¿no es cierto?, compuestas, en este caso h, compuesta con f más g, aplicamos la propiedad distributiva f o h más g o h. Ahora vamos a aplicar la propiedad asociativa. Cuando tenemos tres funciones, f o g o h, podemos agruparla como f o g o h agrupada, asociada, asociatividad, o
f o g asociada, las dos funciones, y, ¿no es cierto?, compuesta con h. Así que podemos asociarla f o g o h, ¿ya? Esa es la propiedad asociativa. A continuación vamos a realizar un ejemplo de terminar f o g de x, y se escribe como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, que x dentro evaluado en la función f, que x compuesto con f, que x compuesto con f. Dice lo siguiente: sean las funciones que x igual x cuadrado menos 1 y fx igual 2x más 1. Vamos a desarrollar la función compuesta f o g de la siguiente manera. Vamos a usar la pizarra un poco para hacer estos cálculos, ¿ya? Entonces, tenemos la función gx, x cuadrado menos 1 y fx igual 2x más 1. Entonces vamos a correr un poquito la pizarra. Vamos a copiar acá lo siguiente. Vamos a trabajar f, g, ¿ya? Bueno, primero que nada vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este conjunto que está acá, disculpen, dice lo siguiente: si nosotros hacemos la función compuesta f o g de x, nos queda de la siguiente manera. Por relación nos va a quedar, ¿no es cierto?, f, correspondencia f, correspondencia evaluada en gx. Partimos desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. X, G y F. X, G y F. X, G y F. X compuesto con F. Vamos a darle valores a estas funciones, ¿ya? A estas funciones Gx. Entonces primero tenemos X. Tenemos X, ¿no es cierto? X. Aquí van a estar los valores de X. Voy a colocar acá X, ¿ya? Le aplicamos una función, en este caso, una función G. Una función G. Y vamos a obtener G evaluado en X, ¿ya? X, F. Vamos ahora a aplicar la función F. F, y va a quedar la función compuesta como F evaluada en Gx, ¿no es cierto? Gx compuesta con F. Veamos ahora si le damos valores a la función Gx. En este caso Gx, le vamos a dar valores a X, vamos a ir cambiando valores a X. A X le vamos a asignar, por ejemplo, vamos a hacerlo mentalmente. Si X vale 1, sería 1 por 1, 1, X vale 1, esto nosotros lo sabemos hacer. X vale 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, ¿no es cierto? Entonces cuando X vale 1, que X, ¿no es cierto?, evaluado en 1, eso es 0. Y tenemos el 0. Entonces ahí podemos hacer nosotros una relación entre el 0 y el 1. Ahora, si X vale menos 1, por ejemplo, si X vale menos 1, menos 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 es 1 positivo. 1 menos 1, ¿no es cierto?, es 0. Entonces acá también podemos nosotros relacionar el menos 1 con el 0. Vamos a dar el último valor, el 2, por ejemplo. Cuando X vale 2. Cuando X vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, cuando X vale 2, la función G la va a convertir en el valor 3, que va a ser la variable y, ¿no es cierto? Y o gx igual a la y. Cuando x vale 2, y en este caso vale 3, ¿ya? Entonces esto también es una relación. Acá 2 con el 3. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la función f. La función f que dice que fx igual a 2x más 1. 2x más 1, ¿no es cierto?
dice que f de x, que la función f vale 2x más 1. Entonces, cuando x vale 0, aquí tenemos que tener muy buena memoria, cuando x vale 0, de 0, 2 por 0 es 0, más 1, 0 más 1 es 1. Entonces aquí vamos a colocar el 1. Entonces aquí, cuando 0, aquí vamos a tener la relación relacionada con 1. Ahora, cuando x vale 3, cuando x vale 3, si vemos acá, 3 por 2, 3 por 2 son 6. 6 más 1, 7. Entonces vamos a tener el valor, vamos a relacionarlo con el valor 7. Entonces 3 más 2, 6, más 1, 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esto? De lo siguiente. Este es el dominio de la función g y estos elementos, el 0 y el 3, es el recorrido de la función g. Ahora, si aplicamos una función f, como la que tenemos acá, 2x más 1, este recorrido va a ser ahora el dominio de la función f. ¿Cierto? El dominio de la función f. Y al aplicar la función f a este dominio, vamos a obtener este recorrido, que es f evaluado en gx, ¿no es cierto? F evaluado en gx. ¿Verdad que sí? Se nota muy clarito eso. F evaluado en gx. ¿Qué nos resultó? Nos resultó que cuando x vale 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Ahí obtenemos 7. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la relación de la función compuesta, que quedaría de la siguiente manera. F o G, ¿no es cierto? F o G. Aquí vamos a copiarlo, no. F o G. La función FOC, la función compuesta. G compuesta con F. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a hacer ahora en forma algebraica la composición de esta función. ¿Ya? Y aquí tenemos una claridad muy grande porque nosotros ya sabemos que FOC es igual a F de Gx. Entonces vamos a copiar lo siguiente. Vamos a copiar F, ¿no es cierto? Evaluada en Gx. Pero Gx, ¿cuánto vale? Aquí está el Gx. Gx, la función Gx vale x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de la función compuesta, ahora vamos a evaluar el x cuadrado menos 1, en la función f. Entonces, aquí vemos nosotros que fx, que x es igual a 2x más 1, ¿no es cierto? Cuando x tenemos el valor de x, acá también tenemos el valor de x y x. Ahora dice que ya no tenemos la x acá, sino que tenemos x cuadrado menos 1. Entonces eso quiere decir que acá donde dice x, ya no va a estar la x, va a estar este valor, esta evaluación. Va a decir 2 evaluado en eso. Sería 2 evaluado en x cuadrado menos 1, sin olvidarnos del más 1. Entonces vamos a sacar ahora la cuenta y nos va a dar 2x cuadrado menos 2 más 1. Y eso finalmente nos va a dar 2x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2 más 1 es menos 1. ¿Ya? Entonces, eso es el resultado de FOC. Voy a copiar acá. Entonces, el FOC, la función compuesta FOC de x, que también es igual, escrito simbólicamente, ¿no es cierto? Quedaría por la correspondencia f de gx. ¿Eso cuánto nos dio? Nos dio finalmente 2x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verificar lo siguiente. Vamos a evaluar la función FOC en valores. ¿Qué valores? Vamos a evaluarla en el valor, ¿no es cierto? Que está acá, en este valor. Le vamos a asignar el valor 1. Vamos a asignar el valor 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a asignar el valor 1. F evaluado en 1. Entonces sería 2
por, aquí está la función, esta es la función que estamos valorando, la función FOC, esa es la función FOC. Entonces, 2 evaluado en 1 por 1 al cuadrado, lo voy a poner como está positivo, 1 al cuadrado menos 1. Entonces quedaría 2 por 1, 2 por 1, ¿no es cierto? Que 1 por 1 es 1, menos 1, eso da 1. Entonces, si nos damos cuenta, f evaluado en 1 nos da el 1, ¿cierto que sí? Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando esta función, la función FOC, y aquí nos damos cuenta que hemos creado, hemos creado o hemos desarrollado una nueva función que se llama función compuesta, que parto del dominio de la función g, y ahora esto que está acá, esta función f o g va a ser el recorrido de este dominio. ¿Ven qué interesante? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluarla ahora en menos 1. Entonces la función o evaluada en menos 1. Entonces colocamos 2 por menos 1 aquí entre paréntesis al cuadrado menos 1. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar también lo mismo. Mire, 2 por 1 menos 1. Entonces 2 por 1, 2 menos 1. Eso sigue dando 1. Entonces aquí, ¿no es cierto? Menos 1, 1. ¿Qué pasa ahora cuando la función la evaluamos en el valor 2? Función FOC. Vamos a ver qué pasa. Entonces la función que haría FOC evaluado en 2, que haría 2 por 2 al cuadrado sin paréntesis porque como está positivo, menos 1. Entonces vamos a desarrollar 2 por 2 son 4, menos 1. Entonces eso va a quedar 2 por 4 son 8, menos 1. 8 menos 1 es 7. Miren, dio 7. Analicemos. Cuando x vale 2, cuando x vale 2 en la función g, ¿no es cierto? O sea, el dominio de g, perdón. En el dominio de la función g, mire lo que pasó. Cuando vale 2, hacemos el recorrido y llegamos al 7. ¿Se da cuenta? Entonces, con esta nueva función, que hemos desarrollado, hemos calculado, con esta función compuesta, partimos de 2 y llegamos inmediatamente al 7. Hacemos este recorrido solamente así. ¿Ya? Bueno, es importante, ¿no es cierto?, siempre considerar estos análisis para entender qué es o cómo funciona una función compuesta. Bueno, agradecido de la atención de ustedes y esperando que la función compuesta quede mucho más claro ahora con este esquema. Gracias.